el pecado nos lleva a una separación de Dios. Estamos conscientes, está aquí en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, el saber que el pecado y la separación de Dios es una consecuencia. ¿Sí? Esa es la consecuencia grave del pecado en nuestras vidas. Y nos vamos a ir a partir del libro de Romanos 6:23. Amén. Romanos 6:23 es en el cual nosotros vamos a estar ahí partiendo. Pero como en este tiempo nos hace falta mucho indagar la palabra, nos hace mucha falta el querer ampliar nuestro conocimiento de la palabra. Romanos 6:23. Bueno, vamos a profundizar un poco. Amén. Porque para que no se vuelva a realidad ese versículo en nosotros que dice que mi pueblo por falta de conocimiento pereció. ¿Cuántos dicen amén? Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los que en esto creemos, a esto le decimos amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Padre Santo, en esta tarde, Padre Santo, nos ponemos en tus manos, Señor. Dándote gracias, Señor, porque tú abres nuestros ojos, Padre Santo, día a día, Señor. Abres, Padre Santo, nuestro pensamiento y expandes, Señor, nuestra visión, Señor, hacia la eternidad, Padre Santo. Gracias por lo que tú vas a hacer el día de hoy con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por el conocimiento, Padre Santo, porque dice para la palabra en Santiago, Señor, que aquel que esté falta de sabiduría, Señor, que te la pidamos a ti, Señor, que tú la darás, Señor, y en sobreabundancia. Así, hoy nos ponemos en tus manos. Amén, amén y amén. Pueden tomar su asiento. Para nosotros poder entender lo que es el pecado, para nosotros poder entender por qué la consecuencia que de la muerte espiritual a causa del pecado, tienen con qué escribir. Yo sé que los que han ido al instituto, los que hemos estudiado un poquito más, no necesitamos apuntar porque ya lo hemos visto y estudiado. Pero, ¿cuál es la parte de la teología que estudia la doctrina del pecado? Les voy a decir, es bien fácil el nombre. Se llama amaratoteología. Amaratoteología se llama. Suena como trabalenguas. Se escribe H-A-M-A-R-T-I-O-L-O-G-I-A. Es la ciencia o la parte de la teología que estudia la doctrina del pecado. ¿Qué es entonces eso? Pero para poder estudiar la materiología, nos vamos a tener que también meter en la soteriología, que es la solución de nuestro pecado. Pero para todo eso, tenemos que entender el fondo de lo que es todo eso, y eso se va a hacer con la antropología arqueológica, que es el principio del hombre. Ya lo vimos el domingo pasado, se los expliqué de por qué nosotros el Señor tomó su tiempo para hacer al hombre, por qué el Señor se tomó el tiempo y dijo muy claramente con sus palabras: hagamos al hombre a imagen y a semejanza nuestra, hagamos al hombre. Por eso es que hoy quiero traerles lo que es la consecuencia del pecado y de la separación de Dios. Amén.
Pero vamos a empezar primero con esto, la antropología arqueológica. Es del estudio de la naturaleza humana, del origen, el sentido de la vida trascendente, el destino final que quiere nuestro Dios Padre con cada uno de nosotros. ¿Cuál es el destino final que quiere Jehová de cada uno de nosotros? Que vivamos, que volvamos a Él, que volvamos a Él. Él fue el que nos formó en el vientre de nuestras madres, quiere decir que éramos de Él, nos manda, nos consigue unos padres terrenales y ahora hemos estado aquí. En el momento en que llega nuestro tiempo final, Él quiere que nosotros no nos perdamos y volvamos a Él, en el Espíritu. Amén. Nuestra alma no se pierde. ¿Hasta ahí vamos bien? Hasta ahí vamos bien. Bueno, pues entonces vamos a estudiar la teología, que es la rama de la teología cristiana que estudia la doctrina del pecado y que proviene de la palabra griega, amaratía, que fíjense que significa literalmente errar al blanco o no alcanzar la norma establecida por Dios. Ese es el pecado. ¿Qué más profundo quieren ir? Indagamos más, nos vamos como los mineros, 100 metros abajo todavía. Por eso quise que supiéramos lo que decía Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué aspectos se estudia? El aspecto del origen del pecado. ¿Cómo entró el pecado a este mundo? ¿Cómo llegó el pecado al universo? ¿Cómo llegó? ¿A causa de qué? Lucifer fue lanzado del cielo a entrar a esta dimensión en la cual nosotros vivimos. Estudio también cómo el pecado entró a nosotros como los hombres. ¿A causa de quién? A causa de Adán y Eva, con la perdición que hubo, el error que hubo en el Edén. Pero ¿qué dice también el libro de Romanos? Dice, como por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre entró la vida, que fue Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si usted quiere ir aprendiendo el origen de cómo cada cosa y por qué el final del pecado es la separación de Dios, yo les digo que estudien, que entiendan, porque no es tan simple como decir, es que el pecado es pecado y el pecado es malo delante de Dios. Sí, pero ¿por qué es malo delante de Dios? ¿Qué es la consecuencia del pecado delante de la presencia de Dios? Este es un sermón con un tema que es el pecado. Pero tenemos que entender de dónde viene el pecado, cómo entró el pecado al mundo, cómo entró el pecado ahora a nosotros los seres humanos y por qué tuvimos que tener un Salvador, que esa es nuestra puerta de entrada al cielo, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero si usted va y le dice a alguien, es que lo que pasa es que estás en pecado, ok, ¿basado en qué dices que estoy en pecado? ¿Por qué tú crees que yo estoy en pecado y tú no estás en pecado? Porque esas son las preguntas que nos vamos a encontrar allá afuera. Y esas son las preguntas que uno tiene que estar listo siempre para poder tener una respuesta, y una respuesta tanto como bíblica como teórica. Porque la amaratiología es la teoría de lo que es la Biblia, el estudio del pecado conforme a la palabra del Señor. Pero si usted nada más va a decirle, es que lo que haces no le agrada a Dios. ¿Pero por qué no le agrada a Dios? ¿Tú cómo sabes? ¿Verdad que sí? Esa es la pregunta, porque todo aquel que no quiere conocer, todo aquel que no quiere saber de lo que es la palabra del Señor, siempre va a tener
algo con que refutar lo que tú le estás diciendo. A nosotros el Señor nos mandó a traer esto a debate, a confusión o a discusión. La palabra de Dios no se discute ni se alega, solamente se siembra la semilla y el Señor es quien se encargará de dar el crecimiento. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar listos para una respuesta tal cual. ¿Sí? Entonces, el pecado, el origen, ¿por qué entró el pecado a este mundo? ¿Por qué entró el pecado al hombre? A consecuencia de que Lucifer fue lanzado del cielo y una tercera parte de sus ángeles que se vinieron junto con él. Pero eso no era para nosotros todavía. Cuando entra el pecado es cuando Eva es engañada por la serpiente, que es el mismo representación de Satanás. Y entonces ellos entraron en una desobediencia. Fallaron a lo que estaba diciendo yo primero. Fallaron a las normas establecidas por Dios. El pecado fue la desobediencia de ellos. Muchos dicen, es que porque se comió la fruta, por eso ellos pecaron. No es el acto, porque ellos estaban comiendo de todo lo que había en el jardín del Edén. Ellos podían comer de todo. Pero ¿qué pasó? Se les dijo, de todo lo que está aquí, tanto animales como frutas, hojas, todo lo que quieras comer, lo puedes hacer, es tuyo. Pero el árbol de la ciencia, del bien y el mal, de ese no vas a poder comer. Se les estaba dando una orden y se desobedeció la orden y entró el pecado en el hombre. No nomás es que Adán y Eva pecaron, por eso somos pecadores. Pero ¿qué sucedió? Eso es lo que nosotros tenemos que estar siempre listos. Ahora, si usted conoce la palabra y usted tiene la palabra en su corazón, entonces usted puede decir y citar palabra también. Como este versículo de Romanos 6:23. ¿Y cuál es el otro? Donde dice que por cuanto todos estaban destituidos de la gracia, la gloria de Dios. Pero gracias a Cristo Jesús ahora tenemos entrada al cielo. Entonces los aspectos que estudia el origen, ahora estudia la naturaleza de la situación. Examina qué es el pecado bíblicamente definido como la desobediencia a la ley divina y cualquier pensamiento, acción o actitud que vaya en contra del carácter santo de Dios. ¿Sí me está escuchando? Cualquier actitud. Y las consecuencias del pecado. Detallan los efectos del pecado, las que incluyen, dice, la separación del ser humano de su creador y la corrupción de la naturaleza humana y la muerte física y espiritual. Vamos a ver Gálatas 5:19. Ahí vamos a comenzar a leer. Ahí son una de las cosas que usted puede encontrar y puede decirle también. Empieza así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es que estás en pecado y el pecado es malo para Dios. Por eso, pero ¿por qué estoy en pecado? ¿Echas mentiras? Los mentirosos no van al cielo. ¿Eres peleonero?
Los peleoneros no van al cielo, ya llevas 2. Y ahí te vas con la lista. Todo esto está en contra de lo que el Señor ha dejado establecido, que no es el carácter de Dios. Y si no estamos conforme al carácter de Dios, estás en pecado y el pecado te sigue manteniendo lejos o alejado de la misma presencia de Dios. ¿Cuántos recuerdan lo que dijo Jesús cuando estaba colgado en la cruz? Padre, ¿por qué me has abandonado? En el momento en que cayó todo el peso del pecado del mundo sobre de él para que hubiera redención para usted y para mí, ya el Espíritu Santo de Dios tenía que estar lejos, porque no puede estar donde hay pecado. Pero Jesús también dijo algo muy importante: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y si tú y yo queremos recibir ese perdón, tenemos que venir ante Él, ante su presencia, ante Cristo Jesús, y decirle que lo tomamos como Señor y Salvador de nuestras vidas y que queremos que esa puerta se mantenga abierta para nosotros para poder entrar al cielo cuando sea necesario. Pero también dice, se estudia la solución, que esto se conecta directamente con la soteriología, que es la doctrina de la salvación. La salvación, ¿por qué o a través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Que entendamos que hay una solución a nuestra desilusión en el diario vivir. La naturaleza de nosotros es humana, la naturaleza humana de nosotros, en resumidas cuentas, es pecaminosa. La naturaleza humana es pecaminosa. ¿Por qué? Porque dice que venimos del pecado original, que es lo que sucedió en el jardín del Edén. Pero hay una solución, y esa es Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros como seres humanos necesitamos un redentor ante la presencia del Señor, de Jehová de los ejércitos. Y ese es Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Él es el que nos va a limpiar y perdonar nuestros pecados. Pero si usted y yo no lo sabemos explicar, muchos allá afuera todavía siguen sin entender por qué es necesario tener a Cristo en su corazón. ¿Para quién todo esto es nuevo? ¿Para quién todo esto es nuevo? ¿Quién había escuchado todo esto? No. Si usted no lo ha escuchado, levante la mano. No tiene nada que ver. No es para decir, uy, el hermano no sabe nada, sino simplemente que no lo sabía. Tenemos que estudiar. La palabra del Señor no solamente es esto. Así como le dijo Felipe al eunuco, ¿entiendes lo que estás leyendo? El eunuco fue sincero y le dijo, no, pero si tú me explicas, entonces las cosas van a ser diferentes. Y la historia termina con el eunuco bautizándose solamente en ese tramo. ¿Qué es lo que el Señor hace cuando uno de nosotros está bien preparado? Pablo mismo se disculpa y Pablo mismo antes de empezar a predicar dice, no quiero que sea lo que yo te voy a decir, que no sea palabra de hombre, sino que el Espíritu Santo te ministre a través de mí. Pablo era un hombre muy estudiado y él decía que con sus palabras él podía convencerte a que creyeras lo que él creía. Pero él decía, yo quiero que sea el Espíritu Santo quien te ministre a ti. No Pablo que te enseñe y te convenza, sino que el Espíritu Santo, el cual me dio a mí el convencimiento, también haga la misma función en ti. Y nosotros tenemos que saber lo que nosotros estamos hablando para que cuando la palabra sea predicada de nuestra boca a alguien salga con denuedo, con la autoridad del Espíritu Santo, para que cuando alguien te escuche hablar, cuando alguien me escuche a mí hablar, sepa que yo conozco el Cristo que yo predico, que sepan que yo conozco la palabra que yo estoy profesando.
Porque es donde viene la convicción y donde viene la conversión de todos nosotros. Pero si uno no se mete, si uno no busca, si uno nada más cree que voy a leer una página, voy a leer 2 páginas, y ahora sí, como dicen muchos por ahí, que sea lo que Dios quiera, no vamos a funcionar como cristianos. El Señor tiene misericordia de todos nosotros, claro, y nos va a permitir y nos va a guiar con su palabra, pero también nos dice que nosotros tenemos que indagar más a profundidad su palabra, meditar en ella, lo que hemos aprendido, lo que hemos entendido. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios sea quien nos enseñe y que fluya con nosotros cuando estemos leyendo su palabra. Pero también nos dice que seamos hacedores, no solamente oidores. Y ahí es donde empieza el verdadero caminar. Ahí es donde empieza el verdadero caminar, donde nosotros nos volvemos hacedores de la palabra. Decía un maestro en el instituto, decía, muchos han confundido la palabra de que si te dan en una mejilla, pongas la otra mejilla. Dice, después andas ahí todo cachetón, bien inflamado, porque todo el mundo se va a mofar de ti. No es exactamente eso. Es cuando alguien habla mal de ti, déjalos que hablen mal de ti. Ellos tendrán a cuentas con Dios. Mientras tú estés en paz, es como poner la otra mejilla. Como yo conocer quién habla mal de mí y de todos modos seguir hablándole como que si yo no sintiera nada. Eso es, no literalmente a que te abofeteen. A aquel que le dicen que camine la milla o el kilómetro o lo que usted quiera, la milla extra, es que aún sabiendo que la persona te está haciendo mal, tú no dejes de hacer el bien por esa persona. No que seas el mandadero de alguien, que vayas y le traigas el agua y vayas y le traigas una soda, sino que aún sabiendo que esa persona habla o te está haciendo mal, tú no le devuelvas mal por mal, sino con bien y bendigas sus vidas. Que la persona sepa que a pesar de que tú sabes que esa persona te ofende, tú no dejas de ser servicial con ellos. Pero tenemos que saber todo eso. Tenemos que saber la profundidad del pecado, porque el Señor nos dice a nosotros que el pecado nos aparta de Él, nos aleja de su presencia. ¿Por qué? Simplemente porque la santidad de Jehová no puede compartir el mismo lugar. Que dice, ¿qué tienen en común la luz con las tinieblas? Nada. O eres hijo de luz, o eres hijo de las tinieblas. O eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. ¿Y cómo te puedes a ti cautivar decir que eres hijo del diablo? Simplemente dice, con saber hacer el bien y no lo haces, se te toma como pecado. Tan simple así. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Pero ¿cuál es el fondo de eso? ¿Por qué? Tenemos que tener en cuenta siempre que el pecado nos aleja de la presencia de Dios. Una vez más, ¿cuántos tienen ya más de un año en el Evangelio? Más de un año, porque ya más de un año ya tienes que saber, como dicen los básicos, ¿verdad? Que debes de comportarte como un hijo de Dios donde quiera que tú estés. Amén. Los que son nuevos, lógico, para eso está la iglesia, para ir aprendiendo. Para eso son los servicios, para ir aprendiendo. Pero yo les insto, yo les insisto, yo les pido que tomemos las cosas de Dios con el orden y con el respeto que esto se merece. Que no andemos hoy contentos y mañana estemos peleando.
que no andemos mañana contentos y luego después andemos con celos, que andemos pensando en cosas que sabemos que son desagradables a la presencia de Dios. Póngame el libro de Romanos en el capítulo 12, porque esto hay que seguirlo siempre recalcando, siempre recalcando. Romanos 12, 1 y 2. Lo vamos a repetir tantas veces que hasta para que usted se lo aprenda de memoria. Amén. Dice así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué nos pide que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo? Porque dice la palabra que el Espíritu siempre está buscando las cosas del Espíritu, más la carne siempre busca las cosas de la carne. ¿Y qué leímos en el libro de Gálatas ahorita? Todas las obras de la carne. Bueno, no todas las obras de la carne, porque no estaban listadas en ese momento, ¿verdad? Pero en ese momento Pablo fue la lista que él dio. Hoy, ¿qué le podemos agregar? Que en aquel entonces también estaba, pero no está listado: la drogadicción, la pornografía, el masoquismo. Usted agréguele, como dicen, todo lo que se le pueda ocurrir en este instante, que sabe bien que está aún en contra de lo que es la sociedad de hoy en día, tiene que estar en contra de la voluntad de Dios. La homosexualidad no está listada aquí. Y la homosexualidad en todos los sentidos. La zoología. ¿Alguien sabe lo que es la zoología? Lo que estudia los animales. Pero la zoofilia, no. La zoofilia es el sexo entre hombres y animales. Intimidad, es sexo. ¿Quién no lo sabía? Esa es la zoofilia. Y ya existía desde aquel entonces, pero no está listada. O sea, todo eso es en contra de la voluntad de Dios. Pablo no lo listó, está enlistado en ¿cuáles son los libros que habla acerca de que no se echará hombre con hombre y mujer con animal? La hermana Socorrito fue la que contestó la pregunta que hice la semana pasada, y ya voy a hablar con ella cuando se acabe el servicio. Ahora se los dejo de tarea. ¿En dónde están esos versículos de donde habla de que la mujer no se echará, el hombre no se echará con hombre, como si fuera mujer, y mujer con animal? Si no tienen mi teléfono, pídaselo a la pastora, mándeme un texto. Ya hablaré yo con ustedes después. Pero son consecuencias que nos apartan, son situaciones que nos apartan, es el pecado el que nos aparta de la presencia de Dios. Esas son las cosas de las cuales Dios no se agrada como nosotros, como seres humanos. No hablando todavía como hijos de Dios, sino como seres humanos, que es lo que nos mantiene alejados de la presencia de Dios. Ahora, como hijos de Dios, se supone que nosotros ya hemos sido lavados con la sangre del Cordero, que ya hemos sido transformados a causa del Espíritu Santo, porque ya hemos sido sellados por Él. Y se supone que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ir buscando la excelencia para nuestro Dios a través de la gracia por Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿qué es la soteriología? Es la rama de la teología que estudia la doctrina de la salvación. Se deriva del griego soteria, que significa salvación, y del logos, que significa estudio. Amén. Analiza cómo Dios libera a la humanidad de la condenación del pecado a través de Jesucristo, abarcando conceptos como la gracia, la fe, la justificación, la redención y la expiación a causa de Cristo Jesús. Si usted gusta, yo le puedo prestar mis apuntes más después para que usted se los lleve y
y lo apunte y lo estudie, porque tenemos que estar preparados. ¿Cuántos años de instituto agarró usted, hermano? 5, 4. Hay muy buenos maestros ahorita en internet. Hay muy buenas clases ahorita en internet. Si usted no quiere o no tiene el tiempo, muchas veces la situación económica no lo permite porque esos estudios cuestan. La pastora estudió los 4 años de instituto y ya lleva 3 años en la Universidad de Teología para estudiar la licenciatura en Teología. Y todavía sigue estudiando, y eso es una cosa que nunca se acaba. En lo que es las cosas de Dios es como si te metieras a estudiar como doctor. Esto más tiene un principio, no tiene un fin. Entonces, atrás de ahí voy yo. Pero esa es cuestión de que cada uno de nosotros nos preparemos. Cada uno de nosotros debemos de anhelar aprender más. Para sacar la licencia comercial, ¿cuántos años le tomó? 6 meses le tomó, pero tuvo que dedicarle el tiempo, 6 meses. Yo llevo 28 años siendo mecánico diésel certificado, y cada año hay maquinarias nuevas, cada año hay diferencia de motores, cada año hay diferentes aceites, cada año hay diferentes friones para las máquinas, para los camiones. Entonces cada año tengo que estar aprendiendo algo. Los electrónicos que vienen ahora en todas las máquinas, los electrónicos que vienen ahora en todos los camiones, es cada año, y me toma mi tiempo y me toma mi sacrificio. ¿Qué vamos a hacer con las cosas del Señor? ¿Qué podemos hacer con las cosas del Señor? ¿Estar estancados a los domingos? ¿O de verdad profundizar en la palabra de Dios? Porque si yo quiero entender el pecado y por qué es pecado, si yo quiero explicar el pecado y por qué es el pecado, yo tengo que saber el origen del pecado. Primero, que hay en mí como el que hay en el mundo, para que alguien que no conoce a Cristo sepa que mientras él esté en pecado, mientras ella esté en pecado, está alejado de la presencia de Dios. Muchos dicen, el vivir en unión libre es pecado. Los jóvenes no pueden estar viviendo juntos si no se han casado, porque no pueden estarse acostando a dormir juntos, porque están en pecado. Pero ahora explícale, si Dios dice en su palabra que multiplicaros, y es lo que quiero hacer, multiplicar la humanidad, estoy ayudando al mundo, haciendo más hijos. Dice mi hija que ella está ayudando a la población de Corea, porque pues está haciendo una coreanita ella también. Sí, pero está casada, está tranquila, está en paz con Dios. Yo no condeno a las personas que viven ahorita en unión libre, que no se han casado, o que no están casadas por la iglesia, o que no están casadas ante la ley. Yo no los condeno, yo no necesito. Yo no soy quien para decirles. Aquí está. Lo único que yo generaría es hacer a una persona que se sienta mal al yo decirle eso. Pero si yo le explico por qué, y esa persona está dispuesta a entender por qué, les cambio la vida. No les daño la vida, les cambio, les traigo a la realidad de Dios. Hay un comediante que dijo, yo antes era diácono de mi iglesia, es un afroamericano. Dice, y a mí me tocaba hablarle a los hermanos que no llegaban al servicio.
Y una vez le hablé a una hermana, dice, a mí se me hace que ella era cristiana de medio tiempo, dice, porque le hablé en el día que no le tocaba ser cristiana. Dice que cuando sonó el teléfono, que le contestó y le echó de todos los sabores las palabras y le dijo que quién le había dado su número. Y dice él, pues ya le tuve que decir que era, ¿verdad?, yo, el diácono de la iglesia. Ay, hermano, Dios lo bendiga, qué bueno que usted me llama. Dice, no me habían explicado que había cristianos de medio tiempo. Dice, ella todos los domingos va. Dice, lo único que me di cuenta es que todavía no ha habido una convicción en ella y una conversión total. ¿Por qué una conversión total? Porque si dice en Romanos que entregamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, que cambiemos nuestros pensamientos, que no nos conformemos a los rudimentos de este siglo. ¿Qué quiere decir? Que pensemos ya en nuestra eternidad. Sí, que el cuerpo se va a quedar aquí en la tierra y el polvo vamos a volver, sí, pero nuestro espíritu que mora adentro, nuestra alma que mora adentro, le pertenecen a Dios y nosotros estamos actuando como que le pertenecemos al diablo. ¿De qué sirve que lleguemos nosotros a la iglesia, a un lugar a reunirnos, si no vamos a caminar como Dios quiere que caminemos? Ese es el pecado que nosotros debemos de explicar como hijos de Dios. ¿Qué dice el libro de Efesios en el capítulo 2, versículos 8 y 9? Efesios 2, versículos 8 y 9. Dice así, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el pecado es por obras, porque es la carne la que está mandando. ¿Sí? Y si usted está pensando ahorita cosas malas de mí, usted está pecando. Aunque yo no lo vea, pero si usted lo tiene aquí, usted está pecando. Aquel que ya está pensando, el pastor ya es la una y no se ha callado, usted está pecando porque es el tiempo de la palabra del Señor. Y si usted está en contra del tiempo de la voluntad del Señor, usted está en contra de Dios. Y no me pienso extender, no crean que no voy a quedar más tiempo. Pero yo lo que quiero decirles es que entendamos que aún de obra de pensamiento, ese es lo que la carne busca, que nosotros nos mantengamos. El enemigo, decía la pastora cuando comenzamos, el enemigo nomás viene a matar, robar y destruir, a alejarnos, a presentarnos lo malo como bueno y lo bueno como malo. Usted y yo tenemos que decidir qué es lo que nosotros vamos a hacer. A Eva le explicó la serpiente y Eva pudo haber dicho, sí, pero de ahí dijo Jehová que de ahí no agarráramos, así es que no lo puedo hacer. Pero ¿qué le dijo él? Lo que pasa es que Dios no quiere que seas como Él. Entonces ya sabrías todo como Él lo sabe. ¿A qué sabrá lo que sabe? Y así es el enemigo. Efesios 6:10, ¿qué dice? Póngame Efesios 6:10, ya que no lo quiero marear con tanto versículo, hermano. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de qué? De su fuerza. Le dio todo al Señor. No dijo, hermanos, fortalezcanse y luego el Espíritu de Dios también les dará fuerzas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? ¿Y qué dice Juan 10:10? El enemigo solamente viene a matar, robar y destruir. Y dice por ahí también en el libro de Juan, dice, su enemigo, el diablo, anda como el león rugiente buscando siempre a quien devorar. Y Efesios 6:10 nos dice que nos fortalezcamos en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. Porque tú y yo podemos intentar, pero si no estamos en las cosas del Espíritu, vamos a fracasar. Y el pecado va a entrar. Y el pecado nos va a hacer caer. Y el pecado nos va a hacer alejarnos. Y el pecado nos va a hacer morir lejos de la presencia de Dios. Y el pecado nos va a cerrar las puertas de los cielos. El pecado va a hacer que tú y yo seamos de verdad destituidos de toda la gracia y de toda la gloria y de toda la presencia de Jehová en aquel gran día. Si no se lo habían explicado, ha sido explicado. ¿Quién tiene todavía la fe y la esperanza de querer entrar al reino de los cielos? ¿Yo? ¿Por qué? Porque esa es la fe la que nos mueve. Esa es la fe por la cual nosotros nos reunimos. Esa es la fe por la cual nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios. Esa es la fe por la cual nos debe de venir la convicción de que el pecado es lo que nos aparta de la presencia de Dios. Porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. No por nada más que por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Una dádiva de parte de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice que cuando el gran pastor habla, todas sus ovejas conocen su voz y lo siguen. ¿Y cuál es la voz que tenemos ahorita? Está escrita, y la voz del Espíritu Santo en nuestros oídos diciéndonos y redarguyéndonos qué es lo que un hijo de Dios debemos de hacer. Y se los debo repetir como lo dije la semana pasada. Esto aquí está escrito. Pero si esto que está escrito está en una esquina o abandonado en su carro, está puesto arriba del closet, está puesto adentro de un ropero, y usted y yo no la utilizamos, en vano nos llamamos cristianos. Porque Cristo todavía no vive en nosotros. Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el vivir, pero el morir es ganancia. Ya no puedo vivir yo en el pecado porque yo me hago llamar hijo de Dios. Porque el pecado me aleja de la presencia de Jehová. Y si yo soy hijo de Dios, yo tengo que cambiar para bien y no para mal. El Señor siempre nos pide que sigamos caminando al siguiente peldaño, para que entremos al siguiente nivel en nuestra espiritualidad, para que entremos en el siguiente nivel como hijos fieles y servidores fieles de nuestro Dios. Él no es un Dios que te va a dejar siempre en la mediocridad. Ay, pastor, pero dice, bienaventurados aquellos que sufren porque del Señor recibirán consuelo. Sí. Bienaventurados los humildes. Sí. Pero en el Señor. Dice que por su nombre nos vituperarán. Por su nombre seremos a veces también cortados de este mundo. Pero no
por andar de aquí para allá y de allá para acá, sino por estar en Él y con Él. Que nos mantengamos alejados del pecado para que Él pueda obrar en nosotros. Ya les voy a leer este último versículo y con eso nos ponemos de pie. Amén. En Apocalipsis 3:20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Escuche bien. Si alguien abre la puerta, dice: yo entraré a él. No entraré a su casa, entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. Entonces, ¿cuál es el origen? ¿Por qué el origen del pecado? ¿Por qué el pecado es en contra de lo que Dios ha establecido? ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Por qué es mala la obra de la carne? ¿Por qué las obras de la carne nos van a cerrar las puertas del cielo? Todo eso tenemos que entender y embebernos en nuestros corazones, porque el Señor nos ha llamado a predicar su evangelio. En donde quiera que usted y yo vayamos, hemos sido llamados a predicar el evangelio. Vivir el evangelio y predicar el evangelio. Vivir el evangelio y predicar el evangelio. Porque no puedes hablar de pecado si estás en un bar a los que están en el bar. No puedes hablar de pecado mientras te pescan que andas robando. Tienes que vivir como Dios ha dejado establecido para que cuando tú prediques el evangelio, la palabra tenga su función en aquel que la escucha. ¿Y cómo sabremos que son tus discípulos, Señor? Por sus frutos los conoceréis. Dice: y aquel que robaba, no robe más. Y aquel que no le gustaba trabajar, busque trabajo. Porque la ociosidad también es pecado. Las amas de casa se pueden seguir quedando en casa. Por si hay alguien que está pensando: ya ves, mujer, te dije, consíguete un part-time. Pero si usted está trabajando, sáquele provecho. Sáquele provecho al lugar donde usted está trabajando. Háblele a alguien de Dios. Su testimonio tiene que hablar de que la presencia de Dios está con usted. Pongámonos de pie porque esta tarde hay que regresar más tarde. Nosotros vamos a volver más tarde a terminar unas cosas aquí. Pero el Señor sigue siendo bueno con cada uno de nosotros. Hermano, para cuando usted le diga a alguien: estás en pecado, cuídese primero de no haber caído. Que hay de aquel que se cree estar firme, porque las caídas duelen más. ¿Cómo es el versículo? Exacto. Bueno, ya son dos que sí se lo supieron. Aleluya. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, yo te pido, Padre Santo, que esta palabra, Señor, esta enseñanza nueva, Padre Santo, sirva para cada uno de nosotros, Padre Santo, para que cuando andemos allá, Padre Santo, caminando por estas calles, Padre Santo, en las cuales hoy estamos transitando, Señor, la palabra, Padre Santo, que salga de nuestra boca, Señor, salga con denuedo, Padre Santo, con el denuedo de tu Santo Espíritu, Señor, con esa autoridad, Padre Santo, de la cual nosotros
hemos, Padre Santo, aprendido de ti, Señor. Tú nos has dado la autoridad, Padre Santo, de hollar dice serpientes y escorpiones, Padre Santo, pero tenemos que estar viviendo tu palabra, Señor, para que la palabra, Señor, sea efectiva primero en nosotros, Señor, y después en aquellos que nosotros le impartamos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que sigas teniendo misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y perdones, Padre Santo, todas nuestras ofensas en el día de hoy. Amén, amén y amén. Aleluya. Santo es el Señor. Dios me los bendiga, hermanos. Salúdense unos a otros como tenemos por costumbre. Díganle a su hermano, qué bueno que viniste. Platícame qué aprendiste el día de hoy. Amén. Que Dios es bueno y para siempre es su misericordia.